Muy buenas tardes con todos, que Dios los bendiga. Primeramente quiero dar gracias a Dios y a todos ustedes que siempre nos escuchan y están en sintonía y están siempre en su programa Verdades Bíblicas. Hoy tenemos un invitado especial para explicarnos un tema que fue tan controversial en estos últimos tiempos, debido a lo que escribió un artículo que generó mucha controversia entre los pastores y las iglesias liberales. Ni más ni menos, aquí tenemos a nuestro invitado Russell, quien ha profundizado en este tema. Bienvenido Russell, que Dios te bendiga. Muchas gracias por invitarme. Para mí es un honor estar aquí juntamente con ustedes para poder explicarle este tema que, como tú dices, fue tan controversial entre las iglesias liberales y los pastores. Muy bien, Russell, tienes un espacio donde que todos te estamos escuchando y nos puedas explicar el artículo que escribiste con el título La batalla que se está perdiendo. Muy bien. Nosotros como principio debemos enfocarnos en la Biblia, no en nuestra idea, no en lo que nosotros queremos, no en lo que nos parece muy bien, sino lo que realmente dice las Escrituras. Por eso, nuestra autoridad como hijos de Dios tiene que ser la Biblia. La Biblia tiene que primar en nuestra vida. La Biblia tiene que primar en todo lo que nosotros hacemos. Así que, en estos últimos tiempos, nosotros estamos librando grandes batallas y cada vez más la batalla es incesante. Con el pasar del tiempo, con el avance de la tecnología, aumenta el libertinaje, la inmoralidad, toda clase de promiscuidad, y todo esto apunta hacia un punto, a la tentación, y la tentación al pecado, y el pecado a la muerte. Actualmente nos encontramos amenazados con muchos peligros doctrinales y filosóficos. Como sabrán, se le llama pecado error y a la libertad libertinaje. Se promueven los antivalores. Es triste decirlo, pero lo es. Los cristianos están siendo absorbidos por las influencias del mundo, por lo que ya no tenemos que luchar contra porque esta misma forma parte del estilo de la vida eclesial. La iglesia y las costumbres del mundo se han fusionado a tal grado que no podemos distinguir la diferencia, el uno y el otro. Ya no hay diferencia. El mundo se ha metido a la iglesia. Por lo tanto, hay batallas que se están perdiendo y en algunos casos ya hemos perdido. No solamente en la batalla interna que tenemos, la batalla de la carne, sino categóricamente en la batalla que se ha perdido dentro de la iglesia. Esto es lo que queremos tratar en este momento. Quiero comenzar en este momento, y es lamentable ver a muchas iglesias cristianas adoptando e imitando prácticas mundanas para hacer la obra de Dios. Y sin duda, muchas de las iglesias perdieron la batalla y el mundo entró a sus templos y por eso buscan emoción. Inventan teatros, como han visto ustedes, inventan coreografías llamando danza, bailes dentro de la iglesia, imitan músicas mundanas y cambian las letras. Eso ya no es de sorprendernos en estos últimos tiempos. Imitar prácticas mundanas para hacer la obra de Dios es como un delincuente corrupto se vista de religioso para que se convierta en santo, sin haber experimentado un nuevo nacimiento que lo lleve a una vida nueva en Cristo Jesús. En una vida llena del Espíritu Santo no es posible y no hay cabida para tales cosas como adoptar métodos mundanos para hacer la obra de Dios. Porque el que persigue una vida así, lleno de Dios, tiene que saber que esa vida es solo Dios y es toda adoración y amor apasionado por Dios y amor fraternal por nuestro prójimo, sin ningún sabor al mundo ni a suciedad mundanal, cosas de las cuales están repletas extrínsecamente esas prácticas mundanas. Russell, yo sé que nos están escuchando muchos de nuestros oyentes y bíblicamente nos puedes explicar sobre la diferencia entre el mundo y la iglesia y decirnos por qué la iglesia no debe imitar al mundo. La advertencia de amar al mundo es seria cuando la palabra de Dios dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Mira, para explicar un poquito más, dice aquí, habla como 4 veces de la palabra mundo en este texto. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo.
Pero realmente, ¿qué es el mundo? Vamos a explicar. El término mundo viene del vocablo griego cosmos. Escuchen bien. Viene del vocablo griego cosmos, que significa por derivación mundo organizado. O sea, este sistema de cosas que hay en este mundo organizado. Y todo lo que hay en el mundo no agrada a Dios, pues el mundo, este sistema de cosas, está ¿bajo qué? Bajo el dominio del diablo. Por eso también nos advierte en Santiago 4:4, dice que tal vez este pasaje sea el más radical cuando nos advierte que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y aún más radical cuando dice que cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Quién quiere ser enemigo de Dios? Pues el mundo está lleno de inmundicia y los hijos de Dios fuimos llamados a la santidad. Por eso es esta grave advertencia. Y vamos a leer el texto completo. Oh almas adúlteras, ¿no sabíais que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Amar al mundo y deleitarse en ello es ponerse contra Dios. Y aún peor, introducir cosas mundanas y sus prácticas para hacer la obra de Dios es ser enemigo declarado por Dios. Si nosotros fuimos escogidos, separados del mundo para vivir en santidad, ¿cómo podemos agradarnos con este mundo perverso lleno de inmundicia y maldad? Agradarnos con la música mundana y cambiar la letra para alabar a Dios, imitar al mundo cuando ellos son los que practican la coreografía, y introducir al templo de Dios es una aberración, una inmundicia total delante de un Dios 3 veces santo. No podemos imitar al mundo en nada. Mira, Russell, hace poco escuché durante la red esto del baile de Despacito, que es una música secular, y ahora lo han introducido en la iglesia. Imagínate, solamente lo han cambiado las letras. Sí, realmente muy triste ver estas cosas, lo que está ocurriendo en estos últimos tiempos. ¿Cómo es que la iglesia de Cristo, la iglesia santa de Dios, ha adoptado este tipo de músicas y han cambiado la letra y el ritmo? Es lo mismo del mundo. Imagínate. Por eso, estas personas no tienen discernimiento. Puedo afirmar, yo me hago responsable de mis palabras, que estas personas no son verdaderamente convertidos. Son supuestos cristianoides, no convertidos, que actúan según sus emociones y no por convicción. Imagínate, hagamos un ejemplo, el rey David pidiendo ayuda a Goliat que le preste su música para componer una canción. No puede ser. Es que no se trata de cantar bonito, ni de dar lucir tu talento. Se trata de cantar a Él con el entendimiento, con un corazón puro, con una vida santificada. Si no, esa alabanza no sirve y es como un hedor que sube al trono de Dios. Dios nos dio talento, Dios nos dio dones, Dios nos dio su espíritu que nos guía. O sea, imitar la música mundana y cambiar su letra. Nosotros no tenemos la necesidad de hacer eso. Dios y el Espíritu Santo es lo que nos inspira, lo que nos guía. Por eso no tenemos la necesidad de imitar al mundo en nada. Por eso yo siempre digo cuando predico, quita tus ojos de los deseos mundanos. Tú has sido creado para cosas mayores. El corazón regenerado nunca encontrará satisfacción en un mundo caído. Vivimos en un tiempo moderno, donde alabar a Dios como los apóstoles en el libro de los Hechos es llamado anticuado. Lo trágico de métodos modernos del evangelismo, y cuando digo evangelismo moderno, le puede sonar como una frase extraña a mucha gente, pero lo que quiero decir es que la forma en que estamos presentando el evangelio en muchas de nuestras iglesias es diferente a la manera que se ha estado presentando en los últimos 2000 años. Como lo hizo Jesús, como lo hizo Pablo, grandes predicadores como Charles Spurgeon, Whitfield, Juan Wesley, hombres con ministerios poderosos. Ahora, el evangelio moderno ha decidido a llamar a emoción y no al arrepentimiento. Estamos viviendo un evangelio humano, no espiritual como tiene que ser. Tal razón se ve en los templos inundados de cosas mundanas, adquiriendo
métodos mundanos para hacer la obra de Dios, y esto llama a muchos a emoción y no al arrepentimiento. Por eso, una religión de mera emoción y sensacionalismo es la más terrible de las maldiciones que puede sobrevenir a cualquier pueblo de Dios. Hoy es el tiempo donde se está cumpliendo la palabra de Dios a pie de letra, donde el apóstol Pablo dijo que habrán hombres amadores de sí mismos, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, dice la Biblia. Sin lugar a duda, la apostasía nace de este tipo de personas que usan el Evangelio como fuente de ganancia. Cuando un hombre comienza a llenar templos de personas para buscar ganancias con doctrinas inventadas por hombres corruptos, allí comienza la apostasía, tergiversando las escrituras y manipulando a los creyentes con prácticas antibíblicas. Ahora, ya no es el Espíritu Santo el que hace el trabajo, sino hombres pecadores utilizan y confían en su conocimiento y su teología para hacer la obra de Dios. No entendieron que esto no es con espada ni ejército, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Ahora, ya no es el Espíritu el que sensibiliza al corazón, sino palabras de personas que manipulan las emociones de personas con show, espectáculos, danzas, teatros, coreografías, juegos, conciertos. Hablamos de la doctrina de la prosperidad, que ha sido una de las doctrinas que ha engañado a la mayoría de las personas con palabrerías, tergiversando la escritura de Dios, utilizando métodos mundanos para entretener y manipular las emociones de los creyentes con distracciones mundanas. Por eso es que vemos las iglesias inundados por cosas mundanas. Nosotros fuimos llamados a la santidad y el mundo está lleno de inmundicia. Actualmente, como les dije, nos encontramos amenazados por muchos peligros doctrinales. Ahora, el mundo se ha metido a la iglesia. Y por eso esta advertencia que nos dice en 2 de Corintios 6:17, dice, y la Biblia es categóricamente claro, y dice, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Pero hoy en día, en vez de salir de la mundanalidad, las congregaciones se meten más a imitar al sistema de este mundo malvado y pecador. Pero para que Dios te vea como su pueblo, hay que salir de la imitación del mundo. Por eso dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. El mundo te dirá que sigas los dictados de tu corazón, pero la Biblia te dice que no lo hagas, pues tu corazón te puede hacer sentir muy bien cuando lo estás haciendo muy mal. Te puede hacer que estás gozando cuando estás pecando. Sepárate de las imitaciones mundanas, porque las imitaciones no son iguales, pues tú eres llamado a la santidad y el mundo está lleno de inmundicia. Sé un hijo original de Dios que no tiene la necesidad de imitar las cosas del mundo, porque la imitación nunca será igual que lo original. Cuando compras ropa imitación, nunca será igual que lo original. Aunque parezca igual, es simplemente de material barato y desechable. Es un engaño. Imagínate ahora con Dios, al cual no le gusta a los cristianos imitación. ¿Eres un cristiano imitación o eres un cristiano original? Los imitadores son carnales, mundanos, mediocres, no les gusta la palabra de Dios. Pero los originales imitan la santidad de Dios y son de olor grato al Dios 3 veces santo. Por eso dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, dice Pablo, ¿no? Porque nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Ahora, vamos a pasar a un tema específico, la coreografía. Esto se ha metido a las iglesias como unos parásitos destructivos. Esto ha sido la peor causante del enfriamiento de la iglesia de Cristo. El baile del mundo introducido al templo de Dios, al altar de Dios. Cuando Jehová dijo, reverencia tendréis a mi santuario, y ahora es cueva de ladrones. Cuando Jesús dijo, mi casa será llamada casa de oración y no cueva de ladrones. Ahora los templos son utilizados para teatros, conciertos de rock, coreografías y bailes. Hemos corrompido el culto, hemos profanado el templo, hemos desvirtuado la adoración
Hay mucho arte y poco espíritu. Hay mucha manipulación, pero poca o ninguna unción. No se familiaricen con el mundo. Hagan que los placeres y los intereses carnales sean cosas extrañas para ustedes. Eso es lo que dice en 1 Pedro 2:12. Y también en Romanos 12:2 dicen que no nos conformemos a este ciclo. Si consideras que el cielo es su hogar, su patria, no menosprecies el cielo para preferir las costumbres, modas, prácticas y lenguajes de este mundo más que de tu propia patria. Avergonzarse de sostener una conversación celestial ante el mundo es avergonzarse de vuestra propia patria, del cielo. Testifiquen con sus vidas que son ciudadanos del cielo, que son extranjeros en este mundo. Así es. Si exactamente la mentira más grande jamás contada por el diablo fue decir que las iglesias pueden ganar almas a través del entretenimiento. Eso es lo que la iglesia no entiende. Por eso, como tú dices, la mentira más grande del diablo es decir que nosotros como iglesia podemos ganar almas a través del entretenimiento. Y eso no es bíblico, eso no es cierto. Eso es contrario a la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mi santuario. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos. Yo he sido profanado en medio de ellos, dice. Imagínate. Ahora, ya no hay diferencia entre lo santo y lo profano. Ya no hacen una diferencia entre lo inmundo y lo limpio. Hemos profanado el santuario de Dios. Por eso, en este momento, vamos a hablar qué es la coreografía, cuál es el origen de la coreografía. ¿Este es bíblico o este es mundano? Primero, el término no nos llegó directamente de griego, sino a través de francés, choreography. Esta palabra fue inventado por el notorio teatral francés Raoul Auger Fouillet, allá en 1709, quien la usó en el título de su obra, la choreography. Por eso, el mundo lo practica y los cristianos tibios y mediocres lo imitan. Los proclamadores de esta práctica dentro de las iglesias toman solamente citas del Antiguo Testamento, y también vamos a hablar sobre los cuales especulan y tuercen para poder defender su práctica dentro del culto y de la adoración. Ahora, vamos a analizar un poquito más. Aunque muchos interpreten y digan que la danza y la coreografía es lo mismo, la coreografía nada tiene que ver con la danza. La danza es muy aparte y la coreografía es otra. No podemos hacer una comparación con la danza espiritual de David en el Antiguo Testamento con la coreografía inventada por un mundano. Haremos un análisis cuidadoso y profundo para mayor comprensión sobre la danza de David y la coreografía. Mira, la danza significa en una sola palabra, danza, movimiento. Ahora, vayamos a la coreografía. Coreografía se parte en dos palabras, coreo, movimiento, grafía, escritura. Está claro que la danza significa solamente movimiento, mientras que la coreografía es movimiento y escritura, o escrito. Esto hace que la coreografía sea diferente a la danza, pues es practicada, ensayada, programada, escrita. Y aquí una pregunta. ¿Los que danzaron en el Antiguo Testamento lo hicieron al ser tomado por el Espíritu o bajo una reacción emocional propia de ellos mismos? En todos los pasajes del Antiguo Testamento, la danza está relacionada con la expresión del pueblo egipcio. O sea, la danza fue aprendida en el pueblo pagano de Egipto. En la historia de Israel, la danza aparece como una expresión aprendida dentro de la cultura egipcia. Y lo podemos ver cuando Moisés bajaba de la montaña después de recibir las tablas de los 10 mandamientos. Mira cómo el pueblo, cuando Moisés estaba regresando, el pueblo estaba danzando, adorando al becerro de oro que habían hecho. Imagínate. Por eso dice, y vio el becerro y las danzas, dice en la Biblia, y ardió la ira de Moisés, y arrojó la tabla de sus manos, y las quebró al pie del monte. En este caso, era una fiesta idolátrica, lo que indignó a Moisés. Esta práctica seguramente fue aprendida en el pueblo de Egipto, como dice aquí en la Biblia, donde practicaban adorando a sus ídolos, y el pueblo de Dios en Génesis
no aparece acciones o referencias a la misma como práctica de los patriarcas. No, el salmista usa la danza, el pandero y la flauta como expresión de regocijo en las fiestas religiosas judías, lo cual era una acción colateral al culto a Dios. Se usan estos textos como argumento principal para defender el uso de la danza y la coreografía en el culto cristiano, principalmente en el relato de 2 de Samuel 6, 14, 15, en donde dice que David estaba danzando con toda su fuerza delante de Jehová, y David estaba vestido con éfod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Es bueno notar en varias realidades al respecto. David danzó de júbilo, no porque practicaron el movimiento como la coreografía, ni porque fueron una escuela de danza, ni porque si había montado una coreografía al respecto. Fue algo espontáneo, de alegría, porque el arca del pacto estaba llegando a Jerusalén. Esto es lo que he querido explicar, amados oyentes, la diferencia entre la coreografía y la danza en el Antiguo Testamento. La danza es espontáneo, de júbilo, cuando el Espíritu de Dios te toma el control sobre ti y te llenas de gozo en medio de una alabanza o un mensaje, y comienzas a moverte y levantar las manos dando gloria a Dios en un momento de alegría. Pero la coreografía es una práctica programada, no es espiritual, es ensayada, carnal, imitado a los pecadores mundanos, mediocres que no respetan la palabra de Dios, que solo buscan emoción para su carne. Su fin no es alabar a Dios, porque eso no es la forma bíblica que Dios quiere u ordena para alabanza suya. Los hijos de Dios imitan la santidad de Dios y son de olor grato al Dios tres veces santo. Por eso dice la Biblia: porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. En la coreografía están preocupados pues en sus movimientos corporales, el movimiento de su cintura, ¿no? Cuanto más sensual sea el movimiento, más les gusta a los espectadores carnales sin discernimiento espiritual. Se olvidaron que toda alabanza en su altar debe ser dirigido a Dios. Por eso, todo con Dios es serio, es seria su alabanza. Él examina tu corazón y la forma en que lo alabas, y las intenciones de tu corazón. A Dios no le interesa si usted está afinado o desafinado. A Dios interesa y agrada cuando usted alaba en espíritu y en verdad, porque Él busca tales adoradores. Así que adoremos a Dios de todo nuestro corazón en espíritu y en verdad, y no imitando al mundo y sus prácticas. Si Dios examina nuestro corazón y la forma que alabamos, entonces la coreografía no es al agrado de Dios, pues los que practican la coreografía imposible tengan un corazón alabando en medio de sus movimientos y la música de alto ritmo que ponen para que su cuerpo se mueva más. No, es imposible que ellos estén alabando a Dios. Ellos están preocupados en el movimiento de su cuerpo, de su cintura, que si sale más sensual o no. Ellos están preocupados en eso. Y eso no es la forma de alabar a Dios. ¿Por qué? Porque has visto en algún momento el mundo está lleno de coreografía. Los coreanitos, los chinitos que vienen y se presentan como los coreógrafos, y los cumbiamberos aquí en nuestro país, donde que el cantante sale así en la primera fila y ahí a su atrás sus coreógrafos bailando y siguiendo los pasos. ¿Ves? ¿Te das cuenta que nosotros hemos imitado al mundo? Bien, Russell, acá tenemos un comentario. Dice que entonces, ¿puedes explicarnos por qué David danzó? Recordemos que en la mente judía la presencia de Dios estaba en el arca, y esto producía júbilo, alegría. Era tal el entusiasmo de David que en un momento de alabanza se le cayó la ropa, quedando desnudo. Eso dice en 2 de Samuel 6:20. Lo cual pues no da base para practicar danza al desnudo, como también se podría decir o argumentar, ¿no? O sea, muchas cosas pueden hacer o malinterpretar el mundo al leer la Biblia. Y quiero explicar por qué David danzó. ¿Qué es el júbilo y gozo? David, en un estado anímico de alegría frente a algo que nos emociona, o sea, que algo llena a tu corazón de alegría, esto lleva a una reacción espontánea, tal vez llorar, gritar, saltar, danzar. Ahora bien, cuando estas acciones son programadas o ensayadas,
y se expresan artísticamente es producto de una acción espontánea o aprendida. Aquí hay una diferencia, la danza y la coreografía. La danza es espontánea, sale de alegría, sale a escuchar la palabra de Dios, pero la coreografía es aprendida, programada. Casi siempre en una acción milagrosa de Dios se danzaba a un hecho especial, lo que producía una reacción lógica de gozo y júbilo. Pero noten que no había escuela de danzas, ni se usaban en el culto dentro del templo o tabernáculo, ni después se aceptó en las sinagogas. Si buscas en el Nuevo Testamento la palabra danza o sus derivados baile, verán que apenas aparecen 2 referencias a ello y no tiene nada que ver con el culto a Dios. Tampoco no hay una referencia en las iglesias primitivas hubiese cuadro de danza, aunque al danzar en el espíritu era algo espontáneo y factible, pero no obedece a un patrón de conducta o programa. ¿No crees que si la misma fue tan importante para la unción, avivamiento, poder, no se hubiera mencionado más veces, enseñado por los apóstoles como una doctrina en la adoración? En la época de Jesús, todas las actividades o banquetes dentro de la cultura griega o romana eran precedidos por bailarinas entrenadas. O sea, eso se hacía en el mundo, en pueblos paganos, pero jamás en la iglesia. Y la pregunta es, ¿se puede danzar? Si el Espíritu Santo te toma, amén. Pero en este caso, no danzar por un ritmo que te mueve, ni por un curso que tomaste, sino por una unción que fluye dentro de ti. Pero hay muchos pastores y líderes que utilizan la coreografía para manipular las emociones de los creyentes, para atraer a los jóvenes con prácticas mundanas y así agradar a ellos y no a Dios. Para mantener la iglesia usan métodos mundanos. El tal hace que los cristianos sean mediocres, que solo sirven a Dios por emoción y no por convicción. En vez que las predicaciones que hemos estado acostumbrados a escuchar, como tomar tu cruz cada día y seguir a Jesús, habrá entretenimiento, arte y cultura que llenará en lugar del culto. Allí donde debería haber avivamiento, arrepentimiento y búsqueda de Dios, solo habrá distracciones. La advertencia de Pablo a Tito parece ser aplicable a una gran parte de la iglesia moderna. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Ni sus creencias ni su conducta encajan con el cristianismo bíblico. Son falsos convertidos que han inventado a Cristo en su corazón, pero siguen inconversos, porque en realidad jamás se han arrepentido. Como sucede en los adultos, la conducta de los jóvenes que se dicen ser cristianos es prácticamente imposible distinguir de los de no cristianos. Jesús afirma que el engaño sería tan terrible en los últimos tiempos que aún los escogidos podrían ser víctimas del mismo. Déjenme hacer una pregunta. ¿Miras al mundo y deseas ser como el mundo? ¿Actuar como el mundo? ¿Hablar como el mundo? ¿Vestirte como el mundo? ¿Tener el respeto y la estima del mundo? Si eres de esa manera, deberías estar preocupado, porque eso puede ser una evidencia de que Dios no ha hecho obra en tu vida. Uno puede tener actitudes de origen diabólico sin estar vinculado directamente con el mal, porque las influencias satánicas es de mucha forma, y a veces lo hacemos el juego al enemigo sin saber que éste está detrás de la carreta. Por eso el siguiente tema trata del dominio del diablo sobre la música para confundir al pueblo de Dios. ¿Cómo podemos mezclar lo sagrado con lo profano? ¿Acaso al aceptar a Jesús no nacemos de nuevo y dejamos las cosas del mundo? Tantas iglesias quieren ser como el mundo para ganar al mundo, pero pierden de vista el hecho de que Cristo está buscando santidad, no mundanalidad. Lo trágico de estos últimos tiempos en el cual vivimos es: cristianos tibios quieren servir a Dios, pero sin abandonar al mundo. Si usted es un cristiano, usted no es un ciudadano de este mundo tratando de llegar al cielo. Usted es un ciudadano del cielo trazando su camino a través de este mundo. Muy bueno, excelente esta enseñanza, Russell, de verdad que es para poder practicarlo todos nosotros. Y bueno, el tiempo nos ha ganado, ya el tiempo es acá en la radio rápida, pero sí, no es la primera ni la última vez. Estaremos invitándote otra vez en su programa Verdades Bíblicas. Y de verdad, Russell, que Dios te bendiga grandemente y que te siga utilizando de gran manera. Sí, ha sido de mucha importancia al hablar este tema, ya que falta muchísimo. Estamos, creo que en una cuarta parte
falta muchísimo para poder explicarlo, como David, como en la vida de David se confundió David al imitar prácticas mundanas para hacer la obra de Dios, y también hablar de la música, el origen de la música. Y bueno, yo creo que en este momento no vamos a poder explicar, pero habrá en algún momento para poder también explicarle estos temas que es tan importante en estos últimos tiempos, y agradecerle por su invitación. Y pues para mí ha sido de honor estar aquí juntamente con ustedes. Muchísimas gracias. Así es, Russell. Que Dios te bendiga y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, y con nosotros será hasta el día de mañana, Dios lo permita. Dios les bendiga.